Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo de nuevo el enorme placer de conversar con un gran jugador de voleibol, un jugador de nuestro querido país vecino, Argentina, que tuvo el privilegio y la oportunidad de jugar Juegos Olímpicos, de estar en lo más alto del voleibol mundial. Me refiero a Leandro Mali. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Un gusto poder ser parte de tu programa, así que la verdad que muy agradecido por esto. Genial. Oye, Leandro, partamos un poco por el comienzo. Cuéntame, ¿dónde y cuándo comenzaste a jugar voleibol y justamente por qué voleibol? En un país donde el fútbol es muy popular, hay otros deportes que quizás sean más populares que el voleibol. ¿Por qué comenzaste tú a jugar voleibol? Cuéntame un poco de tu comienzo. Sí, empecé con esto de la práctica deportiva en realidad a los 8 años. Ujú. Todos mis hermanos, nosotros venimos de una familia en la cual, al margen obviamente de la parte escolar, ¿no? Del estudio, siempre nos inculcaron el hecho de practicar algún deporte, ¿sí? Y a los 8 años empecé con el tema del voleibol porque mis hermanos ya jugaban, mis hermanos son más grandes que yo, ya jugaban. Y bueno, fui un poco obligado en ese momento quizás a la práctica de este deporte. A su vez, igualmente, siempre fui un poco vago con el tema escolar, el estudio, nunca me gustó demasiado. Hacía hacía lo necesario en la escuela como para que me dejaran practicar deporte prácticamente. He hecho voleibol, he hecho fútbol, lógicamente este es un país muy futbolero. Sí. He hecho rugby, he hecho básquetbol, pero principalmente me gustaba mucho pegarle a la pelota con la mano, ¿no? Y esta cosa de que no había un contacto físico como en los otros deportes, hacía que me sintiese un poquito más cómodo, ¿sí? Y bueno, inició de esa manera. La realidad es que si uno rebobina ese cassette, ¿no? Y vuelve a ese tiempo, jamás en ese momento hubiese imaginado todo lo que este deporte me dio. La realidad es esa. Yo me siento un agradecido de este deporte porque la verdad es que me abrió un montón de puertas y me ayudó a crecer no solo en lo deportivo, sino como persona, como ser humano también, ¿no? Con todos los valores que sabemos que el vóley, ¿no? te alimenta. La verdad que soy un agradecido de la vida. Desde chiquito, a los 8 años inicié con esto, y empecé quizás a sentir de que podía llegar a ser algo un poquito más interesante a partir de los 14, 15 años, cuando fui citado a la selección menor en ese momento, y bueno, después hice las etapas de selección menor, la selección juvenil, hasta que en el año 96 llegó la gran convocatoria a nivel selección, que fue la selección mayor, ¿no? La cual yo hasta ese momento solo podía mirar por televisión y VHS, como Exacto. teníamos, ¿no? a disposición. Y la verdad es que fue algo muy intenso, muy intenso. Yo tenía 19, 20 años en ese momento y justo fue un año en el cual, el año 96, en que Argentina tenía la posibilidad de jugar un juego olímpico, ¿sí? Los Juegos de Atlanta. Exacto. Cosa que la realidad es que yo hasta mayo de ese año 96, sinceramente no me esperaba que en ese momento el entrenador, que era Daniel Castellani, un excelente entrenador, eh, como tantos otros que hay en este país, eh, confió en mí y en sus aptitudes, o en mis aptitudes y en su capacidad de poder hacerme crecer como jugador. Y bueno, fue desde el año 96, que hasta el año 2011 que hice la práctica agonística, digamos, profesional de deporte. Me ha tocado a su vez, ¿no? Que siempre hablamos de que la selección es la vidriera del mundo, ¿sí? Exacto. Entonces, conjuntamente con el hecho de haber participado
y jugado bastante en lo que era, en lo que fue Atlanta, en esos Juegos Olímpicos, me llega una oferta modesta para poder integrar un equipo en la 2 italiana. Ujú. Imagínate, Alfredo, 19, 20 años, hablar de Europa era algo irrisorio, ¿no? Sí, Y haber tenido esa chance, la cual obviamente acepté, la verdad es que a partir de ese momento cambió mi vida. El voleibol fue todo para mí, ¿no? Ya seguramente pasando por selecciones menores, selecciones juveniles, ya uno sabe qué puede, qué no puede, ¿no? Todos sabemos que cuando se practica este deporte de forma un poco más profesional, ya hay que dejar de lado un montón de cosas, cumpleaños, amistades, familia, pero si realmente te gusta, creo que dejas de lado un montón de cosas por el simple hecho de, ¿no? poder ser parte de algo o de un proyecto o de algo que realmente te apasiona, ¿no? es verdad, Entonces, es muy cierto. digamos, el voleibol pasó a ser parte de mi vida así a los 14, 15 años, cuando en un sudamericano menor en Venezuela me llevaron, jugué poco la realidad, pero bueno, ya veían algo de que podía llegar a funcionar de alguna manera o poder servirle al seleccionado nacional y la verdad es que tuve entrenadores que me aportaron un montón de cosas. Yo creo que no es por vanagloriar este país, pero la realidad es que si uno analiza la cantidad de entrenadores de voleibol que ha sacado la Argentina y de excelencia, que son requeridos, ¿no? en todo el mundo, la verdad es que uno lo nota y lo valora cuando quizás haya terminado de jugar, ¿no? Es Pero verdad, es muy cierto. la realidad es que hay una materia prima importante, sea a nivel de entrenadores que jugadores, ¿no? Sí, No bueno, te quiero aturdir con esto, no, Alfredo, no, no, pero feliz, feliz. Es que estaba pensando justamente que tú mencionas a grandes entrenadores argentinos y la gran mayoría fueron grandes jugadores. Tú jugaste también con Javier Weber, por ejemplo, con Castellani, con Yole también, con Chiqui Viernes, con Waldo Cantor, grandes, muy grandes jugadores y que se dedicaron después a ser entrenadores, y también Getzelevich, y que obviamente, además de ser grandes jugadores, grandes entrenadores, son grandes personas y que han plasmado eso también en sus equipos. Eh, y como lo que tú cuentas es muy importante. Yo estaba un poco eh, también revisando todo el tema del voleibol y que admiro mucho el voleibol argentino. eh, y también que tú jugaste, como comentabas, una generación también que fue, puede decirse, como la segunda gran generación después de la generación del 82 y 88, con Raúl Quiroga, con todos lo que estamos hablando antes, Castellani, Cantor, John Uriarte, qué sé yo. Y tú jugaste en un equipo también muy importante, Marco Milinkovic, con Javier Weber, con Jorge Ligueta, San Juanino, grandes, grandes jugadores. Y además tuviste el privilegio de jugar 2 Juegos Olímpicos, o sea, no, no es menor, tremendo. Bueno, y sí, porque quería partir por eh, eso, preguntarte un poco cómo fue ese proceso tuyo de muy joven ir a un Juego Olímpico, porque para un voleibolista un Juego Olímpico es lo máximo. Para un futbolista quizás el mundial es más importante, para un voleibolista ir a un Juego Olímpico es la máxima prueba. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia tuya de tan joven participar en ese proceso y después en los Juegos. mira, a mí lo que eh, hasta el momento en el cual uno no, esto es algo totalmente personal, Alfredo, ¿sí? A mí me pasó eso de que hasta el momento en que no entras a la Villa Olímpica realmente por primera vez, ¿no? Hablo de un primer juego. Claro, Hasta que no entras por primera vez a una Villa Olímpica, quizás no tomás la dimensión real de lo que eso significa, ¿sí? Y de a poquito, a medida que va pasando las horas, empezás a entender dónde estás, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque si uno medianamente sigue el deporte en general, a altos niveles, ¿no? Podríamos ver no sé, un Sergei Bubka con
su salto en alto, claro, jugadores estrellas de la NBA de ese momento, donde uno lo miraba por tele un sábado en la noche. eh, y cuando los ves de persona, quizás a lo lejos, pero convivís, estás en el mismo lugar, almorzás en el mismo comedor, se duermen dentro de la misma estructura deportiva, ahí como que empezás a entender dónde estás, ¿no? Y la importancia digamos, el honor y el orgullo que te provoca esa mm, cosa, ¿sí? La verdad es que fue impactante ese momento, el entrar y ver, a ver, un Juego Olímpico es la excelencia en todos los deportes, ¿no? Podemos, como vos muy bien decías, el hecho del fútbol quizás es un mundial, pero hay miles de deportes al margen del fútbol claro, y poder ser parte de algo tan importante, tan lindo, la verdad es que queda grabado en la retina de uno, ¿no? La ceremonia inaugural, la ceremonia de clausura y en el medio todo lo vivido, lo bueno y lo malo, los sí, buenos resultados, los malos resultados, el hecho de convivir con gente de cualquier parte del mundo. La verdad es que es lo máximo, creo yo, a lo que puede llegar a apuntar un deportista de alto rendimiento, ¿no? mm, Esta cosa de poder ser parte de un juego olímpico. Yo veía un montón de partidos de lo que fue Seúl 88 con nuestra selección, su medalla de bronce, eh, y decir, ahora me tocó a mí. mm, ¿No? Esta cosa de, wow, estoy en el lugar donde yo, que era chico, lo veía en un VHS, hasta quizás hasta en blanco y negro, por decir, ¿no? La realidad es que fue fantástico, fue fantástico. ¿Y qué pasa? Durante los 4 años sucesivos, ujú, tuve también la suerte y el honor de poder seguir siendo parte de la selección mayor con prácticamente un 70% de jugadores que habíamos compartido Atlanta 96. claro, Javier Weber, Marcos Milinkovic, te puedo hablar no sé, bueno, estaba el Negro Elgueta, por ejemplo, hizo ujú, 96, 2000 no llegó a estar, cosa que yo no estuve muy de acuerdo, sinceramente, porque Elgueta es un jugadorazo sí, impresionante. Pero bueno, hubo mucho de lo mismo 4 años después, que fue lo que a nosotros quizás nos llevó a lograr un muy buen resultado, ¿no? En lo que fue Sydney 2000. claro, Pasamos por momentos terribles, buenos y malos en varios torneos, pero yo creo que una cosa muy buena que hizo nuestra federación en ese momento fue mantener una misma estructura como equipo, ¿sí? Los entrenadores fueron pasando, claro, en el 96 fue Daniel Castellani y en el 2000 llegó Carlos Hetzelevich, ujú, ¿sí? Pero creo que la virtud más importante que tuvo Carlos Hetzelevich fue la de mantener la estructura que ya se venía trabajando durante los últimos 3 años para lo que podía hacer Sydney. Respetó eso y creo que fue una gran virtud de Carlos el hecho de haberlo mantenido y fue reflejado lógicamente en los resultados, ¿no? claro, Nosotros terminamos octavos en lo que fue Atlanta en el 96 y logramos el cuarto puesto en Sydney 2000. verdad. Hubo una continuidad y un trabajo muy serio por parte de los Eso es muy, dirigentes y muy importante, entrenadores, sí, es muy importante. ¿no? Mm, Y eso creo que fue lo que nos dio ese resultado y esa cercanía tan a mano de poder lograr lo que habían logrado Hugo Conte, Daniel Castellani, Waldo Canto, Raúl Quiroga en el 88, por ejemplo, ¿no? exacto, Entonces, haber formado parte de algo tan interesante y, y haber formado parte quizás del sentimiento de la gente que volvió a ver voleibol, ujú, ¿sí? El- la realidad es que en Argentina el voleibol es el cuarto deporte quizás popular con mucha suerte y, y a partir del 96 se logró que la gente sintiera
la selección de voleibol como parte suya, ¿sí? Eh, entonces, no solamente teníamos el placer de tener la celeste y blanca puesta, sino la responsabilidad de saber que ya no eran nuestras familias nomás aquellos que miraban los partidos, sino que había mucha gente que se había apasionado con este deporte y que ya teníamos esa responsabilidad de dar el máximo, ¿sí? Entonces creo que era muy intenso, fueron 4 años realmente muy intensos. Y a ver, nosotros teníamos dos guías fundamentales realmente, que eran Marcos Milinkovic y Javier Weber, que fueron los pilares fundamentales para que todo esto, digamos, en ese momento pudiera suceder, ¿no? Sí. Tipos súper profesionales, súper motivadores, eran siempre los primeros en todo, o sea, nosotros que veníamos de más chicos quizás, no había forma de copiar lo malo porque no existía lo malo, o sea, era continuamente bajo presión, ¿sí? Porque el alto rendimiento es mucha presión, pero la realidad es que fue una escuela de vida. Hoy en día creo que el voleibol, eh, uno aplica muchas cosas que aprendió durante su carrera, lo aplica en la vida en general, ¿sí? Es una escuela de vida, sinceramente. Es verdad. Y fueron momentos muy lindos. Yo después me pierdo el Mundial de Argentina en el 2002 por una lesión un poco complicada que tuve. Y bueno, ya después cambios de entrenador, cambios de formas de ver el voleibol o preferencias quizás por otros jugadores, súper respetable. Ya digamos que la selección ya pasó a ser un anhelo y un gran recuerdo de mi vida, ¿no? Así que me dediqué a hacer mi carrera en clubes, sobre todo en Europa, digamos, y no me puedo quejar de nada, Alfredo, sinceramente, porque gracias al voleibol tengo un montón de amigos por todo el mundo, he aprendido un par de idiomas, eh, he conocido otras culturas, otros lugares, que quizás si hubiese sido un oficinista de 8 horas, ¿no? Como es la gente, gran parte de la gente, ¿no? Esta cosa de tener que trabajar bastante y no poder quizás hacerle el viaje de sus sueños o un montón de cosas, el voleibol te lo da. Te lo da, tenés que trabajar, obviamente, tenés que ser un profesional, pero donde uno ya toma esa actitud como parte de la vida, es todo mucho más simple, más fácil, y, y conocer gran parte del mundo por pegarle una pelota, sinceramente, me siento un afortunado, Es muy, es ¿no? muy, es muy, muy importante lo que dices tú con respecto a esto del voleibol, especialmente bueno, en Argentina, porque quizás tú no participaste en el Mundial del 2002 y también en el Panamericano en el 95, que fueron como también dos hitos muy importantes donde se obtuvo el oro en los Panamericanos, y el 2002 también le fue muy bien, o sea, no tan bien, pero le fue bien también en cuanto a público, en cuanto al cariño de la gente. Em, y, Sí, y, sí. con respecto también a eso, tú también jugaste en un equipo, como decías tú, con no solamente Javier Weber o Marco Melcón, también con mucha otra gente muy importante. Yo tuve la suerte en esa época que ya empezaba a llegar más material a Chile, más VHS, vimos la Copa América, vimos el Mundial, y ya estaban jugando contra equipos muy potentes, contra los brasileños que ya están con Giva, están a otro nivel, los cubanos que tenían un equipo impresionante, Estados Unidos también, ya el nivel era muy potente. Entonces, yo me acuerdo y siempre me llamaba mucho la atención en, en tu generación y la generación anterior, que los dos armadores principales, tanto Javier como Waldo, eran bajitos para el voleibol. Hoy día medir 1,80 m para el voleibol no es nada. Hoy día si no mide 2 metros estás perdido. Y siempre ustedes tenían un sistema de bloqueo cuando estaban el armador adelante muy inteligente, que corrían los dos grandes y Javier o Waldo estaban atrás. Me imagino, de haber sido parte de un entrenamiento muy duro. Y tú también jugabas en la punta con muy buen pase,
Cuéntame un poco cómo fue esa parte como deportiva para ti, em, porque también aquí también adelanto un poco otra pregunta, porque tú jugaste unos Juegos Olímpicos en Atlanta y después otros Juegos Olímpicos donde ya hubo cambio de reglamento. Entonces también hubo una evolución en el deporte. ¿Cómo hicieron ustedes como equipo que se mantuvo para adaptarse y evolucionar y después obtener mejor resultado en Sydney? Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia para ti en lo deportivo. Sí, a ver, la realidad es que ese cambio, ¿no? que hubo para el 2000, que fue la implementación de un líbero, Ujú, claro. ¿sí? Eh, Hasta esa suerte tenemos, Alfredo, que tuvimos el mejor líbero del mundo, Pablo Meana. Gana, extraordinario. Este, Sí. la verdad es que Pablo siempre dice lo mismo: si no hubiesen inventado la posición del líbero, yo hubiese dejado de jugar al vóley, ¿no? Pero, a ver, y es una verdad quizás, hubo un cambio muy grande, sobre todo en el aspecto físico, en lo que fue el 96 a lo que llegamos en el 2000, ¿sí? Sí, Ya el jugador talentoso, técnico, digamos, el clásico jugador del mano hacia afuera, ya se estaba perdiendo y se pasaba a un juego mucho más de fuerza, ¿no? Un poco más bruto, sin dejar de lado, obviamente, la parte técnica, pero ya pasaba a ser un juego muy físico. claro. Eh, Nosotros, quizás lo que nos ayudó mucho era el hecho de que nosotros trabajábamos mucho sobre el tema del volumen de juego, Perfecto. ¿no? Ujú, Ese equipo que está continuamente mordiendo talones, sí, ¿no? No éramos la selección rusa en potencia ni en altura, no éramos la selección brasilera que juega 300 partidos por año, no somos la selección italiana que digamos es una de las ligas más de excelencia a nivel mundial. Nosotros éramos Argentina, ¿no? Jugadores jugando por diferentes lados, pero eh, con una metodología quizás de trabajo de mucha carga. ujú, ¿Sí? El tema del volumen de juego significa mucha carga, mucha hora de entrenamiento, mucho intentar ser perfeccionistas en un montón de cosas. Nosotros, nuestro atacante principal, que era nuestro opuesto, Marcos Milinkovic, era el único que quizás pasaba una pelota sin que la tocara el bloqueo ruso. Ahora sí, nosotros teníamos que rejugar la pelota 3, 4 veces hasta encontrar la oportunidad de poder quizás hacer el punto. Entonces era un trabajo mental sobre todo, ¿no? Muy importante, de tener nosotros siempre hablamos de la cabeza dura, sí, ¿no? No la cabeza dura de aquel que no quiere entender, sino la cabeza dura de aquel que es persistente e insistente, ¿no? Por eso éramos, como acá se le llama equipo garronero, ¿no? El perro chiquito que va a comer los tobillos, ¿no? Que está continuamente ahí, ¿no? Probando hasta que consigue lo que quiere. Y esa era una característica argentina que la conoció todo el mundo. La realidad es que la conoció todo el mundo, sobre todo en lo que fue Sydney, ¿no? sí, sí. Nosotros hicimos muy buenos partidos. Nosotros tuvimos un partido clave que fue con Corea, o el mismo partido con Estados Unidos. Y ni hablar, obviamente, del cuarto de final con Brasil. Mm, Creo que fueron 4 años para un partido, sí, Alfredo, sinceramente. exacto, exacto. ¿Y cómo fue ese partido? Eh, Cuéntame un poco cómo lo enfrentaron en la previa, cómo estaban ustedes. Ha sido una locura. se me pone la piel de gallina. La realidad es que la noche anterior casi ni dormimos, ninguno. Seguro. Mm, Ninguno. Veníamos con una carga importante de partidos que no eran fáciles, ¿sí? A ver, Estados Unidos siempre fue una selección siempre, muy fuerte, siempre, sí. muy fuerte, ¿no? Jugadores que vos decís de dónde salen, o sea, ¿no? Pero ahí tiene jugadores y juegan muy bien al vóley, muy bien al vóley. Logramos hacer una etapa clasificatoria dura, súper interesante, con un crecimiento como equipo muy importante.
Llegamos a lo que era el cuarto de final con Brasil, candidato a jugar la final, obviamente, como Claro, pasa casi sí, siempre. Y llega Brasil, que llega bien, Brasil llega invicto, ganando todos los partidos 3-0 en su zona, y con una Argentina clasificada justito, ¿no? En cuarto lugar de su zona, nos cruzamos. Anécdota, la última vez que le habíamos ganado a Brasil fue en la misma zona, en Atlanta 96. Fue la última vez que le habíamos ganado a Brasil en un Juego Olímpico. imagínate. ¿Sí? Nos volvemos a cruzar en un Juego Olímpico. Fase diferente, cuarto de final. Durante los 4 años que pasaron desde Atlanta 96 a Sydney 2000, habremos jugado, Alfredo, no sé, 7, 8 veces, nunca ganamos. ¿Sí? Llegamos sin mucho que perder, muy crecidos, muy maduros como equipo, Sí, ¿sí? Sabiendo lo que era Brasil, pero nosotros con una madurez ya, a ver, yo ya no tenía 20, tenía 24, había hecho un montón de cosas, Marcos había jugado en la excelencia sí, mundial, Javier estaba en su mejor momento. A ver, había un montón de circunstancias que se daban como para poder intentar hacer algo que quede en la historia personal de cada uno, ¿no? Dicho y hecho, Alfredo, ganamos, ganamos 3-1, un partido durísimo, durísimo. A ver, ¿qué pasa? Uno empieza tranquilo, ¿no? Relajado, porque tenemos un rival superior, ujú, ¿sí? Entonces la responsabilidad es la del rival para demostrar que realmente es superior, ¿sí? Pero cuando te cruzas con una Argentina que va a morderte los tobillos, ¿no? Un equipo maduro, que hasta quizás le salen cositas que no le salían anteriormente, o hasta tienen algo de suerte en en un cierre de set, ¿no? La cosa a los chicos de Brasil se les empezó a complicar un poco, ¿verdad? y nosotros decimos, nos agrandamos, Sí, ¿no? Nos creemos los mejores. mm, Para bien o para mal, el argentino es así. Y en ese momento nos sentimos capaces de poder hacer algo realmente importante. Individualmente sabíamos todo de Brasil. Lo habíamos estudiado, habíamos mirado un montón de casetas, o sea, sabíamos hasta qué soñaba cada uno prácticamente. Y se nos dan un par de cositas extras que necesitábamos nosotros como plantel, y logramos ganarle a Brasil. O sea, imagínate, Alfredo, lo que fue clásico rival nuestro, Brasil, mm, en todos los deportes. Acá en Argentina eran las 4 de la mañana, me lo acuerdo clarito. Y no tengo una persona conocida que no se haya puesto su despertador a las 4 de la mañana para ver ese partido. Y hoy en día, Alfredo, después de 20 años, hoy en día te lo agradecen, mm, qué bonito, qué ¿no? linda historia. Entonces, ahí como que cada vez que te lo agradecen, o te para alguien en la calle y se acuerda de ese partido, y cuando uno quizás ya se lo olvidó, pero hay gente responsable, digamos, de hacerte recordar lo vivido, volvés digamos, a 20 años atrás y decir, qué importante, qué interesante, qué bueno que fue para mi país, Exacto. ¿no? Además que ese equipo que usted, el equipo de Brasil, fue el equipo base de que después en Atenas fueron campeón olímpico. Era un equipazo fuera Claro, de serie. Y después ese equipo sí. empezó a ganar prácticamente todos los campeonatos del mundo, olímpicos, mundiales, las copas del mundo. Y también yo creo, por lo que uno en YouTube hay algunos instantes o algunos puntos de ese partido, en el último set, que también decían algunos amigos o entrenadores que cuando un equipo está inspirado es imposible ganarle. Y ustedes estaban inspirados, cuando tú sientes que lo estás haciendo bien,
y haces cosas de pronto imposibles y te resultan, tú dices, ya, listo, tengo el partido ganado, porque lo siente en la sangre, es muy especial. Y se notó, bueno, ya, ok, ese partido fue así. ¿Y qué pasó después con Italia? Porque después tenía Claro, el partido por el bronce contra un equipo también gigante y ustedes ya venían de ganar a Brasil. ¿Qué pasó después? Cuéntame un poco qué pasó después del volvimos, campeonato. volvimos a no dormir porque al otro día nos tocaba jugar con Rusia, Ujú. ¿sí? Donde el jugador más bajo del equipo de ellos era el jugador más alto del nuestro. Era gigante, siempre ha sido grande. Sí. Este, y creo que ahí eh, tuvimos muy cerca de volver a algo súper importante, que no se dio este, por nuestra falta de experiencia. Ujú. Nosotros con Rusia perdemos 3-1, Claro. ¿sí? A Rusia le hicimos 3 sets que creo que en nuestra vida habíamos jugado. Yo tengo grabadas un montón de situaciones de yo atacando por dos, tenerlo a Saville enfrente que estaba con la red en el pecho, ¿no? Y yo, acostumbrado al perro garronero, le apuntaba acá abajo, le pegaba, ¿viste? Y salían todas, salían sobre la línea, el mano hacia afuera, sobre la diagonal, salían todas, Alfredo. Entonces, me salía a mí, le salía al resto. Rusia, sinceramente, por 1 hora y cuarto, le parecía que no tenía Argentina, que tenía Brasil o tenía Italia. O sea, logramos hacer un voleibol de alto nivel, de muy alto nivel. Lo que nos faltó fue esa experiencia de equipo de alto nivel, ¿sí? Y es un poco esa es la parte amarga, ¿no? de la historia, ¿no? El hecho de que Argentina tuvo la oportunidad de ser elite en serio, ¿sí? Pero que bueno, quizás porque somos sudamericanos estamos allá abajo en el mundo y no tenemos la posibilidad de competir una vez por semana contra los mejores, ¿sí? Entonces, pagamos ese déficit, lo pagamos con resultados en una instancia tan importante como una semifinal olímpica. Claro. Igual, no somos conformistas, pero sabemos que hicimos un muy buen torneo. Jugamos un cuarto de final excelente y jugamos por un tiempo bastante prolongado un muy buen nivel en una semifinal olímpica. Llegamos al tercer y cuarto puesto con Italia, donde si ya teníamos pocas baterías contra Rusia, imagínate contra Está Italia. agotadísimo. Italia que como nosotros conocíamos a los brasileros, ¿no? Hasta qué cosas soñaban, Italia sabía hasta el segundo nombre de mi padre en ese partido, ¿sí? Entonces, ya realmente nuestra cabeza no estaba en condiciones de afrontar una, esto lo dice después que todo terminó, ¿no? En ese momento la excitación y esas ganas de poder lograr algo interesante, digamos, no te permite ver algunas cosas que, no por conformismo, sino por realidad, te das cuenta de que estabas un escalón abajo, ¿sí? Italia hizo excelente partido y nosotros no logramos ni por el 50% jugar lo que habíamos hecho anteriormente. Sí. Nosotros, a ver, igualmente nosotros sentíamos que ese partido no empañaba, sí nos daba mucha bronca, ¿sí? Porque no habíamos logrado expresar lo que habíamos hecho anteriormente, aunque perdiendo la semifinal con Rusia. No fuimos capaces de prolongar el buen voleibol, ¿sí?
quizás por inmadurez como equipo, ¿no? Y ya un poco cansados y ya con esa presión que te abatía bastante, ¿no? Se nos hizo bastante complicado. Pero la realidad es que hasta ese partido es un buen ejemplo o es un buen recuerdo para todos nosotros, ¿no? El hecho de haber intentado luchar o luchado sin éxito en un podio olímpico, la verdad que está bueno, ¿no? Es una cosa que realmente llena de orgullo, ¿sí? No, Una anécdota que te quiero contar, ya. vos me hablaste de los Panamericanos del 95. Ujú. Este, a ver, se le gana la final a Estados Unidos, campeón panamericano Argentina, espectacular. Yo tuve la oportunidad de ser parte de la pretemporada o en los 18 jugadores de ese equipo que dirigía Daniel Castellani. Claro, El tema es que pleno enero, yo en mi casa, ¿sí? Tomando sol, haciendo nada, porque había terminado la parte juvenil, ya no había calendario juvenil, estaba en lo que era la pausa de Liga Nacional, claro. y llaman a mi casa y quién era Daniel Castellani. Yo vivo cerca de Mar del Plata, a 180 kilómetros. Ok. Hora del almuerzo, atiende mi madre y dice, Leandro, teléfono para vos, que yo, Daniel Castellani. ¿Quién le dijo? Obviamente yo sabía quién era Sí. Daniel, ¿no? Daniel Castellani, digo, si están de pretemporada en Mar del Plata. Y no el teléfono, bueno, atiendo, hola, sí, Daniel. Leandro, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Nada, Daniel, estoy de vacaciones en mi casa. Bueno, primer ómnibus a Mar del Plata, formas parte de la lista de 18 para los Panamericanos. Yo no lo podía creer. De estar sentado en mi casa mirando televisión o tomando sol, ¿no? A una pretemporada durísima, durísima, en Mar del Plata, con aquellos que yo miraba por tele. Hablamos de Marco, de Weber, de Elgueta, de Romano, de Javif, ¿no? De un montón de jugadores que hasta ese momento yo en la selección juvenil los veía entrenar y digo, qué lindo debe ser estar ahí. Estuve un mes y medio con el equipo y bueno, quedé, en ese momento creo que había una lista por numeración, algo de 13 o 14, Ok, ¿no? De los 12 que podían estar. perfecto. O sea que ahí ya Castellani me había dado un indicio de que quizás para el 96 podía llegar a ser parte. Y bueno, y así fue, y ahí empezó mi historia con esta celeste y blanca, ¿no? Pero es una anécdota muy loca de la del 95. Está bueno. Eh, Tú también jugaste, como nos comentaste, jugaste en Italia, en la Serie B. Yo también tuve la oportunidad hace poco de conversar con Joel Monteiro, jugador brasileño también muy importante, y él también jugó en la Liga B, me contó muchos años, y él me decía que para él fueron los mejores años de su vida deportiva, porque decía que esa Serie B, en un país loco por el voleibol, con las mejores ligas, no solamente el voleibol, el fútbol, el básquet, que la Serie B tenía mucho cariño a la gente. Él me decía que él disfrutaba en la ciudad, que todo el mundo lo saludaba, todo el mundo lo quería. Él sentía que era una serie muy bonita. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia en esa serie y en tus años en Italia. Cuéntame un poco tu experiencia humana y deportiva. la verdad es que Italia me dio muchísimo, me ayudó mucho a crecer y fue mi primer país extranjero para el cual yo formé parte de un club. En ese momento fue lo que te comentaba anteriormente, fue lo de después de Atlanta, ¿no? En el 96, que estando en Atlanta llega por intermedio de Weber el interés de un club de ahí de la A2 para ser parte del equipo. Este, tuve la suerte quizás de que fue en el sur de Italia, en un pueblo muy chico, ¿no? Donde se respiraba voleibol y nada más. Y mis mejores recuerdos como jugador extranjero en un club lo tengo en mi primer año en Italia. Nunca estaba solo, la realidad es esa, nunca estaba solo. Siempre había mucha gente
muy predispuesta, ¿no? Imagínate, Alfredo, yo tenía 20 años, no sabía el idioma, digamos, estaba un poco en la tierra del super voleibol, pero sin nadie. Entonces, la verdad que me hicieron sentir como en casa, sinceramente me hicieron sentir como en casa. Y bueno, y fue ahí a los 20 años que empezó mi periplo deportivo, que lo culminé a los 35, ¿no? O sea que fueron 15 años dando vueltas por el mundo y los mejores recuerdos. Tragos amargos como en cualquier trabajo, pero la verdad es que 15 años de actividad agonística no son pocos, pero me siento un agradecido de la vida, ¿no? Porque el voleibol sobre todo creo que me dio integridad como ser humano y me dio amigos por el mundo, ¿no? Esta cosa de conocer tantas personas que al día de hoy, ¿no? Ya tengo 44 años, al día de hoy sigo manteniendo contacto, ¿no? Y creo que eso es impagable realmente. Bueno, el voleibol también, lo que a mí siempre me ha gustado es eso del trabajo en equipo, que no estás solo, que tenés un jugador al lado, otro al lado, tener entrenadores, los dirigentes, los masajistas, los médicos. Es un trabajo en equipo y eso es lo que más me gusta a mí del voleibol como deporte. Además que a mí me pasa lo mismo, yo mantengo amigos del colegio hasta el día de hoy y que Claro, jugamos voleibol, nos reímos, porque ya obviamente ya estamos gordos, ya nos saltamos como antes, creemos que saltamos como antes, pero es parte de una experiencia muy linda, que el voleibol te entrega amistad. Y hoy día, bueno, gracias a la tecnología, podemos estar hablando los dos cara a cara, hablando con gente en todo el mundo, intercambiando opiniones, hablando de nuestro querido deporte, que al final es lo más lindo y un poco cuál es mi especie como de tarea o de desafío, es que más gente conozca el voleibol, más gente joven sepa que antes de ello, antes de hoy día, había mucho voleibol. Como yo he visto, por ejemplo, gente que jugaba en los años 70, en los 80, donde había muchísimo voleibol, pero no había medios de comunicación. La intención es que la gente sepa y que vea que hubo mucho sacrificio, como cuentas tú, hubo mucho dejar de lado cosas para dedicarte a entrenar, para representar a tu país, y eso tiene un valor gigante. Y para mí es muy importante poder como compartirlo y transmitirlo, ¿te fijas? Así que yo un poco quiero ir cerrando esta conversa. Yo sé que vienen más conversas, porque como te contaba fuera de cámara, yo tengo la suerte y estoy feliz de poder seguir conversando con la gente que he entrevistado, porque nos une algo, ¿no? Tenemos un idioma en común. Incluso si entrevisto a alguien en Rusia, en Japón o en Estados Unidos, el idioma es el voleibol. Y exacto. quiero un poco darte las gracias por esta conversación tan sincera de tu experiencia tan envidiable de Juegos Olímpicos, de tanta cosa para un chileno, para un latino, qué sé yo. Y también, obviamente, por supuesto, en estos tiempos, desearte a ti y tu familia mucha salud, que ojalá todo este mal periodo que estamos viviendo nos permita reinventarnos, pero en positivo. Así que, Leandro, para mí ha sido un placer hablar contigo, conocerte cara a cara, mandarte muchos saludos de Chile y la gente que te recuerda. Así que eso ha sido un poco la intención y que, bueno, estás invitado cordialmente a seguir siempre en contacto con nosotros. Bueno, Alfredo, la verdad el agradecido soy yo. Yo tengo todavía una visita pendiente. Yo soy un pescador con mosca apasionado. Perfecto. Soy un apasionado del flycast y sé, porque lo he visto en modo interactivo, la cantidad de lugares hermosos que hay en Chile para la pesca. En el sur. Así que, Sí, exactamente, sí. es algo que tengo pendiente, lo voy a realizar. Y bueno, es un país que quiero conocer. Yo creo, estuve una vez con la selección en un pre-sudamericano en Rancagua, ¿puede Ujú, ser? sí, ¿Sí? sí. Pero fue una visita muy corta, de un par de días nomás. Pero la realidad es que Chile no deja de ser un país que me atrae muchísimo, me interesa. Yo soy muy de la naturaleza hoy en día, de las montañas, los lagos, los ríos, y en Chile está todo eso. Aquí te sobra. Así que, exacto, y estamos muy cerquita, así que es algo pendiente que quiero realizar.
Al margen de ese comentario de un hobby de hoy en día, simplemente agradecerte, Alfredo. Sabés que de este lado de la cordillera hay un voleibolista amigo, así que más que invitado, lógicamente, a mi país, a mi ciudad, y nada, agradecerte. Fue un real placer poder estar charlando contigo este ratito, ¿no? La verdad que siempre hace bien hablar de voleibol y siempre hace bien hablar con gente que sabe lo que significa el voleibol, ¿no? Así que la realidad es que el agradecido soy yo, Alfredo, por permitirme aturdirte un ratito con, con mis palabras, pero bueno, la verdad es que siempre hace bien, ¿no? Esta cosa del voleibol nunca nos va a hacer mal y tenemos que Fantástico, mantener esta pasión intacta, ¿no? buenísimo. Chao, Leandro, que estés muy bien.